Damas y caballeros, si creían que Yahoda era un byte para el banner de Durin y muchos y muchas de vosotros estáis esperando a tirar esas famosas y poco recomendadas multis de respeto, mirar la pantalla, mirar el arconte piro que tenéis ahí, y sí, damas, caballeros, queridísimas palomas migajeras con su traje bien vestidos para cada ocasión importante de Genshin, viene el dios Benito. Y aparte viene Faruzan, así que prepararos y vamos a analizar hoy los 4 estrellas que vendrán con Durin, con Venti, las armas para quien va a tirar por el arma y cuánto merece la pena ahora que ya tenemos toda la información del banner. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para que el algoritmo pueda disfrutar el vídeo y canal, dejar vuestros puntitos del hype para que se recomiende y se posicione. Recordar que ayuda un montón y que tenéis 2 bendiciones lunares, 2 migajitas para vosotros cada día solo por apoyar gratis el canal de forma free to play. Bienvenidos invitados a los streams, gracias por estar ahí un día más detrás de la pantalla, que aprovechéis si estáis comiendo y vamos con los 4 estrellas. Pues bien, lo primero es que esta y todas las noticias importantes que podéis tener en Genshin, aparte de información de los sorteos de cada personaje y las builds de del canal de cada personaje de Genshin resumidas, pero con la misma información, la tenéis en una nueva plataforma que acabo de lanzar para vosotros, la comunidad, que es mi página web. Aquí está el link, aquí abajo en la descripción, guardarla en favoritos, porque además para reclamar los sorteos va a ser a través de la página, a partir de este vídeo. Así que ir a la web, revisar todo, leer, disfrutar y utilizarla como medio y base de datos para todo lo que queráis consultar de Genshin, porque hay un montón de tier list, de información de base de datos de los personajes y noticias, están todos los leaks según van saliendo, hay un millón de cosas y lo iré actualizando con mucho más contenido. Señores, Bennett, el dios del juego. Sabemos que Durin tiene 85.000 equipos, pero entre ellos tiene un equipo como Durin Carry DPS en campo imbuido con la C6 de Bennett, que va a ser uno de los mejores equipos de Durin y del juego, superando, según salga, equipos como los equipos de Arlequino, de Kinich, igualando, superando a los equipos de Varesa si tienes Furina C2, y creo que todo el mundo sabe por qué viene Bennett aquí, porque los de Hoyoverse no son tontos y quieren baitearnos lo máximo posible, y las cuentas nuevas que empezaron en Notcry, Bennett no ha venido en ningún banner de Notcry todavía. Y se han encargado de que prácticamente cada banner sea un equipo. Y esto de que venga Bennett y Durin en el mismo banner va a ser una salvajada, porque también hay equipos con Bennett y Mona en campo beneficiándose del bufo de Bennett, porque Mona va a vaporizar sus cargados y va a pegar muchísimo. El propio Bennett es el dios del juego. Healer, el mejor buffer de ataque. Puede ser e imbuirse puede ser DPS y puede imbuir a muchísimos carries y darles daño, 15% daño piro extra con esa C6. Pero simplemente a C1, que ya buffa y cura al mismo tiempo Bennett, es de lo mejor. Best in slot del equipo de Maui, que con Constelación es el mejor equipo del juego, o si no, el segundo mejor equipo del juego. Y ahora con Durin, Mona, Furina, Bennett, tenéis un Durin DPS espectacular que a muchísima gente, siempre que sale un soporte, le encanta jugar ese soporte de DPS. Luego, Yahoda. Yahoda, hay un vídeo y habrá una build seguramente día y medio, 2 después de que veáis este vídeo. Está por aquí el vídeo actual del kit de Yahoda, pero me gustaría resumiros en que si es C6... mejora a Flints y mejora muy poquito a Nefer haciendo cosas puntuales, comparado con Nahida C0, igual comparado con Nahida C2 si tenéis la UMA C1 que cura, igual está muy justita la cosa, pero cuando salga Columbina, esa C6 40 año crítico a todos los personajes de Notcry, le va a dar 40 año crítico a Columbina y eso va a compensar seguramente y va a ser best in slot también de Nefer. Pero el resumen de Yahoda es que es healer a Nemo, si no es C6 es totalmente inútil. Eso es lo único que tengo que decir de Yahoda. Que Healer a Nemo, mucha gente me sigue preguntando, ¿cómo que Healer a Nemo en el equipo de Nefer que es Dendro y el Anemo no pinta nada? Pues porque puede llevar el set de Recuerdos del Bosque y hacer la misma función, porque además luego se imbuye de hidro si lo haces bien y puede reaplicar el hidro para ser una especie de segundo hidro del equipo para jugar, aunque no tenga la visión hidro, para jugar el equipo de Bloom de Nefer junto con Aino en el futuro Columbina y junto con Lauma. Así que
Sobre todo quien tenga Flints, Yahoda C6 sí mejora objetivamente el equipo de Flints, aunque tiene algunos pros y contras. Si Yahoda no es C6 no mejora nada y también aporta bastante al equipo de Nefer, aunque tiene pinta de que va a destacar mucho más Yahoda C6 con Nefer cuando salga Columbina. En cualquier caso, solo es viable a C6. Y Faruzan. ¡Ay, se nos ha perdido una Faruzan! ¿Qué hace aquí si no hay ninguna Nemo? Sí, está Venti, señores. Damas y caballeros, Faruzan está porque el actual mejor nuevo equipo de Venti DPS en campo con el nuevo buff de la Aquelarre, para quien quiera jugarlo, spoiler, está la build del canal aquí actualizada ayer o antes de ayer, puede ser. Disfrutar mucho la build de Venti. Es con Faruzan. Es Venti, Faruzan, Durin y Bennett, con todos los buffos en conjunto de estos dos soportes. No es un equipo muy sinérgico en mi opinión. Venti se beneficia de todos los buffos del equipo, pero tiene rotación de 15, Durin de 18, Bennett de 15 también y Faruzan de 20. Faruzan desestructura mucho la rotación del equipo. Si algún día quisieran beneficiar a Faruzan y hacer estos buffos como los de la Aquelarre de Monzat, posiblemente reducirían los cooldowns de Faruzan de 15 como mínimo, o sea, perdón, de 20 como mínimo a 18, porque Xiao tiene rotación de 18 y Scaramouche, si no recuerdo mal, tiene rotación de 15, que se retrasa a 20 con Faruzan, y por eso Xiao y Scaramouche están bastante limitados por su rotación de 20 segundos cuando podrían tener rotación de 18 segundos. Pero bueno, ¿Venti merece la pena? En mi opinión, no ha cambiado nada de la parte meta del juego a nivel importante, pero a quien le guste tiene ahora un equipo que puede destacar bastante, pero que sigue teniendo el mismo problema de Venti de toda la vida. Ahora han mejorado la ulti de Venti y spawnea cerca del primer enemigo que detecte, digamos, la IA del juego cercano a Venti al tirar la ulti. Pero si ese enemigo se mueve, porque es un boss grande, como todas las conflagraciones y casi todos los abismos, la ulti va a seguir quedándose en el sitio donde estaba. Entonces, si es cualquier boss que da 3-4 pasos, hace un par de animaciones, un ataque, se mueve, no le vas a dar toda la ulti de Venti, vas a perder todo el DPS de Venti y del equipo. Así que sigue teniendo las limitaciones de siempre, solo que ahora puede ser un carry en campo porque su ulti dura 2 segundos más. Tiene un segundo menos de cooldown, 10 de utilización, 14 de cooldown, sigue sin tener full uptime y sin ser un cooldown de Arconte. Y aparte, los ataques normales se imbuyen y puedes golpear ataques normales que pegan bastante fuerte mientras has tirado la ulti para ser un DPS en campo, pero no merece la pena. ¿Durin merece la pena? Sí. Durin es lo más loco, roto, el mejor soporte que ha salido en mucho tiempo, lo que más mejora equipos antiguos, y como ya os dije, Durin está hecho para personajes y equipos nuevos y no antiguos, así que ya veréis lo que va a ir saliendo durante Notcry. Y acaba de salir que Nicole también tiene visión Pyro, por si no lo sabíais, se acaba de filtrar justo a la altura de estar grabando este vídeo mientras salieron los banners 4 estrellas. Sí, Nicole es Pyro. Y los mejores equipos de Durin están por venir, solo que ya revienta y mejora mucho lo anterior, y la C1 y la C2 son muy poderosas. La C1 es una C1 de soporte, te da unos stacks al personaje en campo que le dan daño infligido en proporción al ataque total de Durin, como la C1 de Citrally básicamente. Muy poderosa esa C1, y si Durin está en modo dragón negro, que es el vaporizador y derretidor, los stacks se los queda él para hacer más daño. Y luego la C2, 50% de daño elemental a cualquier elemento que reaccione con Pyro. Es una locura, y las constelaciones son de soporte, que eso es lo que más miedo da porque aumenta el daño del equipo y no solo de Durin. Es una salvajada y por supuesto que merece la pena, y en este canal por supuesto que lo sacaré C2. Ludwig, eres un migajero, hay un pack de todos los por-doses de Genshin con un descuento increíble. Que en Genshin son $200, si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por-2, te da para comprarte todos los por-2 que resetean el aniversario, más un pack de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay dos packs nuevos de 3 bendis por $11, que es el coste de 2 bendis, una bendi gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Y si quieres a Nefer y a Furina, hay un pack de 100 a menos de $70. Ya está. Os dejo con el Phil, que no es migajero. Y arma. Este es el banner de armas, damas y caballeros. ¿El arma de Durin merece la pena para Durin?
es increíble y le da una cantidad de ataque al equipo, porque al final el ataque que da es al equipo, si no recuerdo mal. Es más que un nobleza, es una locura. No va a beneficiar, por supuesto, el arma a Mualani concretamente y a Neuvillette concretamente, que son dos equipos que se pueden jugar con Durin. El best in slot de Mualani es con Durin. Neuvillette no tiene un nuevo techo. El techo de Neuvillette sigue siendo el Permafrost con Scoffy y demás, pero si quitas a Neuvillette tienes el mejor equipo de Skirk sin Neuvillette. Y luego, el arma de Venti sirve. Os doy buenas noticias, recordando que no recomiendo tirar a los banners de armas en general. Pero si vais a tirar por el arma de Durin y sale un arma de Venti, no es mala. Es un arma que considero global, que hace muchísimo tiempo que no traen armas globales. Y este arma en resumen da 674 ataque base, 44 daño crítico, y la pasiva, haciendo cosas en general, ganas hasta un 60% de daño, en resumen. Lo puede activar prácticamente cualquier personaje de arco. Hay armas que mejoran a muchos personajes de forma puntual, pero este arco tiene pinta de no solo ser bueno y global, sino envejecer bien, y que muchos personajes futuros también lo puedan activar, porque sobre todo la pasiva que tiene se puede activar tanto si está dentro del campo como fuera del campo, es decir, lo pueden activar soportes y carries. Solo tienen que regolpear con diferentes fuentes de daño. Es lo único, así que el arma, si os sale y perdéis el pity en el banner de armas y ¡ay, qué desgracia! Yo quería arma de Durin. Hombre, desgracia porque perderéis un pity y más deseos, pero no es mala el arma. Lo peor de aquí puede ser que salga una púa celestial del permanente. Y las de 4 estrellas, la segadora de la lluvia, que es el mandoble verde, no sirve para nada. El vino y poesía, que es el grimorio, el libro este azul oscuro, no sirve para nada a día de hoy. El destello de la oscuridad, que es la espada a una mano azul, esa tiene 620 de ataque base y es el arma 4 estrellas que más ataque base tiene para Bennett del juego, con lo cual, si no tenéis la Aquila Favonia, este es el segundo mejor arma para Bennett, te da más ataque base que la hoja afilada celestial 5 estrellas de permanente. No te da recarga, pero le metes un reloj de recarga. El último acorde, que me habéis oído hablar del último acorde muchas veces, porque os dije que en comparación al arma gratis que vendrá en esta versión de evento, el último acorde con refinamientos es mucho mejor que cualquier arma para, bueno, Yahoda no, para Venti, para personajes que hagan daño como Fischl fuera del campo. Y la lanza esa, si no recuerdo mal, creo que daba vida o alguna cosa extraña. No recuerdo que haya ningún best in slot con esa lanza o que haya alguna curiosidad. Ya sabéis que hay armas 4 estrellas promocionales como esa de ahí, que a veces sirven, como por ejemplo el Chifos, que terminó siendo Jesucristo, maestría y recarga de energía, o el sable Dársena, que es la espada de una mano que dio mucha vida, maestría y recarga para Nilou. Pero este arma de aquí no recuerdo que tenga un nicho, simplemente es un arma más de estas promocionales que es bonita, pero no recuerdo yo que haga nada bien. Poquito más, señores. Estos son los banners, las armas, los 4 estrellas, el byte más grande, y damas y caballeros, preparen sus protogemas, usen loot bar, link aquí abajo en la descripción, porque se viene una locura de banner. Se viene una salvajada y sobre todo se viene una fiesta espectacular sacando todos a Durin. Bienvenidos a todos los streams, que ya empieza la parte más fuerte de Genshin. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.